Buenas noches, hermanos. Una vez que ya hemos pedido la efusión del Espíritu Santo, vamos a empezar este tema de la noche. El tema de esta noche se llama Invitados a hacer milagros. Pero para empezar quisiera preguntar, ¿qué es para nosotros un milagro? ¿Qué se les ocurre que es un milagro? Que un hombre se convierta de su mal camino. Muy bien, que una persona se convierta de su mal camino. ¿Alguien más? Haber amanecido con vida hoy. ¿Algo más? Es algo que el ser humano no puede hacer, que solamente Dios es el que puede hacer. El ser humano no puede hacer, solo Dios puede hacer. Está bien. Vamos a ir armando las ideas con lo que ustedes han dicho. Los milagros son, alguien podría decir como entonces, algo como magia, algo como un invento que hicieron o que dijeron los evangelistas para que creamos en un Dios todopoderoso, tal vez. Podría ser, ¿no es cierto? Pero vamos a ir desarrollando y diríamos, etimológicamente la palabra milagro viene del verbo en latín mirari, que quiere decir admirarse, contemplar, y contemplar con ese asombro, con esa admiración. Como el hermano decía, algo que no podemos hacer nosotros, sino solo lo puede hacer Dios. La Real Academia de la Lengua dice, es un hecho que no se explica por las leyes naturales, pero que se le atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Pero entonces nosotros no nos vamos a conformar con esta y vamos a decir que la mejor respuesta a esta palabra de que ¿qué es un milagro? La encontramos en los mismos evangelios. Y el evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en los versículos del 3 al 5, si ustedes buscan, Mateo 11, 3 al 5. Si alguien nos ayuda con esa lectura, por favor. A preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Está entonces la explicación y la respuesta de qué son los milagros. Cuando Juan el Bautista decía la lectura, le manda a preguntar a sus discípulos, que le preguntaran a Jesús y dijeran, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Jesús le dice, vayan y digan a Juan esto. Sí, como quien dice, estas son las pruebas. Entonces dice, vayan y cuéntenle que lo que están viendo y oyendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia llega a todos los pobres. Entonces vamos a decir que si recogiéramos todas las profecías de las que habla el Antiguo Testamento, todas y cada una de ellas se hacen realidad en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da a conocer todos los milagros. En la canción que habíamos cantado decía, mi Dios hace caminar a los cojos, a los paralíticos, mi Dios da vista a los ciegos, mi Dios cura a los leprosos, ¿sí? Entonces, es Jesús el que hace los milagros. Podríamos nosotros clasificar los milagros de Jesús en 4 grupos. Unas son las curaciones, como hemos dicho, otros como los exorcismos, otros como la resurrección de los muertos y otros como el control que Él tiene sobre la naturaleza. Quizá podríamos preguntarnos aquí, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Pues son incalculables. Y yo pienso que no tienen un número exacto,
porque en Juan 21:25 dice, entre otras cosas, otras muchas cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, me parece que en el mundo entero no cabrían los libros para escribirse. ¿Sí? Entonces, no nos pueden contar todo lo que Jesús hizo. Entonces diríamos que son muchos los milagros que Jesús realizó. Pero esta noche vamos a centrarnos en 4 de ellos, en 4. Vamos a ver los milagros el milagro de las bodas de Caná, que está en Juan 2, del 1 al 11. Está la pesca milagrosa, que está en Lucas 5, 3, 7. Jesús caminando sobre las aguas, que está en Mateo 14, 22, 33. Y el que nos vamos a centrar un poquito más quizá esta noche es en la multiplicación de los panes y los peces. Y por cierto, este milagro, el último, el de la multiplicación de los panes y los peces, es el único que han recogido los 4 evangelistas. ¿Sí? Los 4 evangelistas. Entonces, este está en Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, 35 al 44, Lucas 9, del 11 al 17, y Juan 6, del 1 al 5. Pero vamos a ver entonces, cada uno de los milagros que Jesús realizó, vamos a ponerle que Él tuvo un esquema, porque siempre suceden los milagros en el mismo orden. Entonces, este esquema tiene 4 pasos. El primer paso, existe una necesidad. Vamos a preguntarnos, ¿ustedes creen que Jesús no está viendo nada de lo que estamos pasando? Ya llevamos, creo que desde febrero, marzo, toda esta situación. Entonces, Jesús sabe de nuestras necesidades. Jesús conoce lo que estamos viviendo. Jesús sabe todas las angustias que estamos pasando. Creo que todos recordamos, como les decía yo, cuando empezó esta pandemia, todos teníamos muchos miedos. El primero, ¿qué miedo sería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era su primer miedo cuando todo esto empezó? Incertidumbre de lo que pudiera pasar, ¿no es cierto? Nos da miedo ¿a qué? ¿A qué teníamos miedo? Primero la muerte, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más? Enfermarnos. Creo que a algunos nos pasó, nos quedamos sin trabajo. Algunos pensábamos, ya sin trabajo, ¿cómo iremos a pagar? Un montón de cosas que tenemos que pagar. ¿Cómo vamos a pagar la renta, los seguros de la casa, los seguros del carro, los biles y un montón de biles que tenemos que pagar? Y nos preocupábamos. Y creo que algunos todavía estamos pendientes de eso. Sin embargo, no nos ha faltado absolutamente nada. Y Dios ha tenido control de todo eso. ¿Cuántos nos hemos preocupado porque quizá alguno de nosotros mismos se haya enfermado? Quizá alguno de nuestra casa, de nuestra familia. Quizá algunos hayamos perdido seres queridos también. Y Jesús conoce todo eso. Entonces, el primer paso de este esquema de los milagros es la necesidad. Es decir, siempre tiene que existir una necesidad y Jesús conoce de esa necesidad. Jesús se da cuenta de absolutamente todo. Viene entonces el segundo paso, que es un imperativo de Jesús. ¿Pero qué es un imperativo? Es una orden, es una imposición. Es una orden que nosotros estamos invitados a pedirle porque nosotros no vamos a ordenar a nadie, sino nosotros tenemos que invitarle al que lo puede hacer todo. ¿A quién? A Jesús. Él sí tiene autoridad sobre nosotros y sobre toda la naturaleza y sobre todo el mundo. Entonces, el segundo paso de este esquema es el que invitemos a Jesús, el imperativo de Jesús, es decir, Él sí da la orden. Entonces,
como estábamos diciendo en los ejemplos, en los milagros que habíamos dicho, en las bodas de Canaán, ¿quién sería entonces el que da la orden? En este caso es María, porque María, ¿qué nos dice en las bodas de Canaán? Hagan lo que Él les diga, ¿no es cierto? Ella nos dice. Entonces, en el segundo ejemplo, en el segundo milagro que hablábamos de la pesca milagrosa, ¿cuál es la orden, el imperativo que da Jesús? Lancen las redes. E inclusive Él es más específico, y porque dice, lancen a la derecha, que eso bíblicamente tiene un significado también. Entonces dice, lancen a la derecha, lancen las redes. Entonces, cuando Jesús camina sobre las aguas, y frente al pedido que Pedro le hace, y le dice, Señor, porque él siempre impulsivo, ¿no? Y se lanza y le dice, Señor, si eres tú, mándame a que yo camine por las aguas, como que él pidiendo una prueba. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven, le da una orden, nuevamente. Jesús le dice, ven. Y en la multiplicación de los panes, ¿cuál es la orden que se da? Denles ustedes de comer, eso es lo que nos dice. Pero aquí sucede algo. Acuérdense que habíamos hablado en el paso anterior que igual que le pasó a los discípulos, nos puede pasar a nosotros también. Podemos preguntarnos nosotros, ¿y quién es este? ¿Sí? ¿No nos hemos preguntado a nosotros, quién es este que convierte el agua en vino? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que puede sanar a los enfermos? ¿Quién es este que puede resucitar a los muertos? Nos puede pasar a nosotros también. Entonces, nuestra tarea es invitarle, es llamarle, es clamarle, es gritarle a Jesús. ¿Sí? ¿A través de qué? De nuestra oración. Y si es que las cosas no se realizan, no son porque Él no lo pueda hacer, sino porque quizás nuestra oración es errada, va por otro camino, en otra dirección. Nosotros estamos llamados a gritarle a Jesús, como les decía, a clamarle en oración, quizá de la misma manera que, como nos hablaba el Evangelio de este domingo, la mujer cananea. ¿Sí? Escuchamos con atención este domingo cuando ella le rogaba a Jesús que sanara a su hija que estaba endemoniada. Jesús al primer instante se hace el sordo, como que no oye. A eso insisten los discípulos y le dicen, Señor, atiéndele porque viene gritando ahí atrás. No porque ellos querían, sino porque molestaba quizá la bulla, los gritos, los llantos de ella atrás. Entonces le dicen, Señor, atiéndele que viene gritando atrás. Y Jesús le trata bastante fuerte, porque le dice, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. ¿Por qué? Porque ella era una mujer pagana. Entonces, y así les llamaban a los paganos, perros paganos. Entonces, cualquiera de nosotros pienso como, si alguien nos dice de esa manera, uno más bien se aleja y se va. Pero ella al contrario se queda allí. Y le dice, y más bien ella se quebranta, ella se postra, ella se pone de rodillas. Y le dice, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Entonces ahí está la explicación cuando decíamos, nuestra tarea es orar, pedir, clamar. Jesús entonces le dice, cuando ella le pide que le socorra, a ella no le importa esa dura expresión que Jesús usa con ella, porque quizá ella podría alejarse, pero ella logra desarmar a Jesús y le dice, ella, tienes razón, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, eso hace que Jesús le conteste, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, y en aquel momento su hija quedó sana. ¿Sí? Entonces, qué buen ejemplo esta noche del Evangelio que habíamos escuchado este domingo, de que debemos orar, debemos clamar siempre, siempre a Dios. Y por cierto,
y perdóneme el atrevimiento por decir esto, pero Dios no es invencible. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Dios se deja vencer por nuestra oración. Que no nos pase como a los discípulos que estando cerca ellos decían, ¿y quién es este? Imagínense, no es una garantía de que estemos aquí en el templo, de que pertenezcamos al grupo y que nuestra fe todavía esté tambaleando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya habíamos visto el segundo, vamos a la tercera. Para que se dé este esquema del milagro, necesitamos una reacción o una acción humana. Es decir, que yo debo hacer algo. En las bodas de Canaán, les había dicho Jesús, habían los sirvientes puesto el agua en las tinajas, ¿verdad? En la pesca milagrosa, ¿qué tenemos que hacer? Echar las redes, es decir, hacer algo. Cuando Jesús le manda a caminar a Pedro, ¿qué hace? Camina sobre las aguas. Y en la pesca milagrosa, Jesús nos invita también a nosotros en la multiplicación de los panes, Jesús nos invita a llevar ayuda a alguien también. ¿Sí? En este valdría la pena preguntarnos a quién hemos ayudado durante esta pandemia. Cada quien sabe. Y finalmente entonces se da el último paso, el cuarto, que es el milagro. Pero ¿qué debemos hacer entonces? El agua se convirtió en vino. El agua es alegría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros también debemos llevar alegría a alguien. En el milagro de la pesca milagrosa, las redes rebosan, decía. Nosotros, gracias a Dios, creo que no nos ha faltado nada durante este tiempo. Debemos entonces compartir. Y en la multiplicación de los panes dice que 5 panes y 2 peces sirvieron para dar de comer a 5,000 hombres y sus familias. Entonces, esto nos hace pensar, y por eso le pusimos ese título que decía invitados o llamados a hacer milagros, porque nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca debe estar a disposición del Señor para que Él pueda también a través de nosotros hacer los milagros que Él desea. ¿Sí? Entonces, la invitación está hecha para que nosotros ayudemos también a alguien más y que Dios siga obrando a través de cada uno de nosotros. Gracias. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees.
Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame.